Buenos días, hoy nos encontramos en dependencias virtuales, estamos vía Zoom de la Universidad de Valparaíso, donde vamos a presentar los resultados del estudio de percepción de emprendedores y MIPYMES sobre el uso de plataformas digitales para aportar a sus modelos de negocio. En ese contexto, yo voy a compartir brevemente una presentación con ustedes. Aquí está. Basta que uno se conecte y empiezan los ruidos ambientes. Esto es mágico. No sé si se ve la presentación. ¿Sí? Perfecto. Sí, muy bien. Lo primero, tenemos una agenda bastante apretada. Yo en este momento estoy entre las 9 y las 9:05 dándole las bienvenidas. Mi nombre es Mauro Grossi. Y a nombre de la Universidad de Valparaíso, aquí el rector se me puede enojar, voy a hablar al tiro a nombre de toda la universidad, más allá que esté mi decano, mi director de escuela, jefes de carrera y muchos invitados, a todos y todas en esta presentación de resultados. En nuestra agenda tenemos unas breves palabras de nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, nuestro director de escuela. Posterior a eso yo voy a presentar los resultados de este estudio bastante resumido, y después tenemos un panel de 4 expertos, que ya los voy a ir presentando, que van a discutir sobre estos resultados y en pocas palabras decirnos, saben que nuestra realidad indica que los resultados obtenidos por ustedes se asemejan a la realidad, no se asemejan, debemos tomar medidas y otra serie de elementos que son importantes a considerar. Y posterior a ello vamos a abrir el micrófono, sentamos bien en los tiempos, para todas las preguntas y consultas o comentarios de nuestros asistentes. En ese contexto, ¿cómo parte esta idea? Uno de nuestros profesores, que no sé si ya llegó o está presente, es, no sé si inversionista o director, vamos a decir director, porque si es inversionista le vamos a pedir todos plata prestada, en una empresa que hoy día ofrece una serie de servicios digitales a pequeñas empresas y emprendedores. En ese contexto, este profesor nos dice, miren, ustedes ya tienen una trayectoria con ASEXMA en términos de lo que es la encuesta de percepción ciudadana, y por lo tanto, de qué manera podemos empezar a acercarnos a lo que son las plataformas digitales y conocer la percepción. Y en ese contexto, esta primera presentación, no exenta de chascarros, errores y cosas, como en toda primera iteración, los que son emprendedores saben de qué se trata. Vamos a mostrar rápidamente lo que se ha hecho. Y en ese contexto de lo que se ha hecho, hay una historia que nos proyecta en el futuro, y si ustedes se acuerdan, a nivel de la programación inicial, yo me salté a las 2 autoridades presentes. ¿Y esto por qué? Porque es imposible que hablemos de futuro y de objetivos de largo plazo si no recordamos un poquito la historia de lo que está haciendo nuestra facultad y nuestra escuela. Entonces, esos minutos lo hicimos, como dicen los escritores, en in media res, de atrás hacia adelante, y en ese contexto quiero invitar a nuestro decano, don Esteban Cefair, a plantearnos un poquito, en 3 minutos, cómo ve este proceso que estamos llevando adelante, que para mí es parte de la facultad, más allá que se sitúa en la Escuela de Ingeniería Industrial, y cómo ve el futuro en este contexto, en 3 minutos, decano. Gracias, Mauro. Bueno, tú sabes que a mí a veces me cuesta hablar en 3 minutos, pero vamos a hacer el intento. Mira, yo en lo particular, más allá de lo que muestre o no muestre la encuesta que acabamos o que estamos presentando, a mí ahí me parece que hay algunos temas que son relevantes y en eso me voy a tomar los 3 minutos. Hay 2 cosas que tenemos que entender y que hoy la tecnología y los procesos de negocio son elementos clave en el desarrollo de las empresas. No importa el tamaño, sobre todo en las empresas que están naciendo o si estamos en la idea de emprender, pero tecnología y proceso de negocio son clave. Esa es una primera idea. Y si te recuerdas, esta fue la idea primigenia por la cual empezó a salir se decidió hacer este estudio, digamos.
Y otra cosa interesante en esta línea, y hay un ejemplo que es muy obvio, si ustedes se han fijado, todos los que estamos aquí yo creo que lo sabemos de alguna manera, hasta dónde la tecnología va impactando en esto, que muchos de los retailers clásicos están dejando sus operaciones presenciales y mutando a operaciones virtualizadas. Esto, y no solo en Chile, sino en América Latina en general. Entonces, en ese contexto me da la sensación, después de ver los resultados, que tenemos dos desafíos como facultad y como escuela y que hemos venido trabajando en esto. Porque no solo la escuela de industrial, sino otras escuelas que están en la facultad también están en la misma línea. Primero y fundamental, creo que tenemos que evidenciar y fortalecer, como lo está haciendo este estudio de alguna manera, colaborar con los emprendedores. ¿Por qué digo esto? Con Roberto, que está aquí hoy presente y que le agradezco un montón, lo hemos conversado muchas veces. Sin empresa no hay desarrollo y sin empresas no hay país. Así de claro. Y el otro desafío es que le vamos a enseñar a los futuros ingenieros. Nosotros formamos ingenieros, pero emprendimiento, modelo de negocio, tecnología, entre comillas, podríamos llamarlo útil. Porque si ahora nos centramos en el propio estudio, podemos darnos cuenta que esto que estoy diciendo en relación a formar futuras generaciones no suena tan disparatado, especialmente si mirando los resultados, para hacer más uno de los problemas que se visualizan es que hay que hacer más eficientes los canales de venta y o distribución, y eso hoy es ponerle tecnología. Y si miramos las fortalezas que se muestran en el propio estudio, unas son el contacto con cliente, la diferenciación de producto o servicio y la relación con los colaboradores. Esas son las que se muestran como fortalezas, lo que parecen muy buenas, pero volvemos al mismo punto, ¿no es cierto? El contacto con clientes, así como la debilidad que se muestra en la propia encuesta, podemos decir que hay un tema tecnológico no menor. Bueno, y el tema que todas las empresas tienen zapato chino, que es el acceso al crédito, que es uno de los comentarios que salió por ahí. Pero para cerrar mis 3 minutos, que yo creo que no me he pasado, ¿no es cierto? Los dos desafíos son colaborar con los emprendedores, en eso la Facultad de Ingeniería está disponible, y segundo, repensar de alguna manera, como también lo estamos haciendo, pero ¿qué le vamos a enseñar a los futuros ingenieros para poder impulsar el emprendimiento y la tecnología al servicio de la empresa? Eso, estimado Mauro. Decano, gracias. Y también quiero emplazar o invitar, no sé cuál es la palabra correcta, a nuestro director de escuela, Daniel Miranda, pero con una pregunta clara. La escuela hemos ido avanzando, pero nos pilló en pandemia. Y hemos querido salir a hacer más cosas y recién lo estamos haciendo. Estamos un poco púberes en ese concepto. ¿Cómo ves tú, Daniel, a propósito de estos estudios que estamos realizando, a propósito de estos resultados, el desarrollo de la escuela en el más amplio sentido de la palabra, desde el vínculo con las empresas hasta las competencias que vamos a entregar a nuestros estudiantes? También en 3 minutos, ¿ah? Wow, siempre los 3 minutos son complicados. Buenos días a todas y todos. Es un placer, un honor estar acá. Agradezco a todos los que están presentes. Bienvenido a la Escuela de Ingeniería Industrial. ¿Cómo lo hacemos? Es difícil porque estamos hoy día embarcados en una ingeniería 4.0, en la cual va avanzando mucho más rápido que los planes de estudio. Entonces, nuestro gran desafío es cómo nosotros nos podemos equiparar o adelantar a estas ingenierías. Nuestros planes de estudio se demoran aproximadamente 10 años en ser reformulados, versus una cuarta revolución industrial, una ingeniería 4.0, va mucho más rápido que aquello. Entonces, nuestro gran desafío como casa de estudio, como escuela de ingeniería industrial, es precisamente ir a la par y poder enseñar, poder darle empleabilidad a nuestros muchachos para que cuando salgan al mundo laboral ya estén con las competencias. Yo creo que es el gran desafío. Y esto a todo nivel, no solamente en cuanto a las pequeñas, medianas empresas y a las grandes. Las pequeñas y medianas empresas también se van a tener que estar metidas en este 4.0. Y bueno, una de las cosas que también indica este estudio que ustedes acaban de terminar es precisamente cómo ven, cuál es la percepción que ven los emprendedores y las MIPYMES para el uso de estas tecnologías, no solamente las 4.0, sino que a nivel global. Y aquí hay respuestas bastante reveladoras, así que sería interesante conocer cuáles son las respuestas que dieron en este
en este interesante estudio de, si no me equivoco, 20 preguntas, con una muestra bastante interesante a productores de bienes, prestadores de servicios, elaboradores de comidas que utilizan naturalmente la tecnología, pero que le falta naturalmente mucho por hacer. Uso de canales de venta, como Mercado Libre, Yapo, publicidad de productos en redes sociales, todavía falta mucho para trabajar en aquello. Pero el desafío nuestro precisamente es cómo hacemos para poder ir de la mano entre la tecnología y la formación académica para los ingenieros. Creo que me pasé los 3 minutos también. Muchas gracias, Mauro. director. Vamos a iniciar la presentación de resultados. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible para después dar espacio a nuestro panel de expertos. Cuando venga nuestro panel lo voy a presentar. Sé que están ahí, ya llegaron. La población objetivo fueron todos los emprendedores y las MIPYMES chilenas. Por lo tanto, es una población objetivo que por más que uno trate de catastrar, si uno va a la OIT hay un número, si uno conversa con los amigos de ASEXMA hay otro, si uno conversa con los amigos de la Asociación de Emprendedores hay otro, y claramente entramos en un mundo complejo en términos de que no es fácil decir, mira, son alrededor de 100.000 o son alrededor de 120.000. Las cifras son tan dispares que no permite hacer aproximaciones. Lo que sí permite es acercarse a otro tipo de cifras cuando ya estamos en los procesos de formalización. Entonces, en ese contexto, como me encanta a mí en todos estos estudios hablar de que la muestra tuvo una significancia, un tanto por ciento, un error muestral de tanto, nosotros en esta oportunidad hemos querido mirar este estudio de una forma más bien de carácter exploratorio, no entrar en ese detalle estadístico porque creemos en la relación de largo plazo, y este estudio, al igual como fue la primera vez que lo hicimos con ASEXMA, nos va a permitir definir un instrumento robusto que todos los años podamos poner a disposición información relevante para los emprendedores en este contexto. Logramos captar 322 respuestas válidas. Este fue un formulario de Google aplicado de forma electrónica y aleatoria, correo electrónico. Aquí nos apoyamos en todos nuestros conocidos emprendedores, empresas, asociaciones. Lo aplicamos desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto y era un instrumento estructurado con 20 preguntas de selección más una pregunta abierta. Aquí interesante, bueno, me tocó a mí liderarlo, el que habla primero, el colega Juan Ursúa, el director Daniel Miranda, Esteban Cefair y Rodrigo Catalán, dentro de lo que son nuestros internos. Y dentro de los externos, Tomás Guilov, Santiago Quesada y el equipo de Apaño, tuvimos muy ahí de la mano trabajando para sacar este instrumento, y a eso hay que sumar que anónimamente hubo un montón de gente que nos colaboró con bases de datos, pero si esto no les gusta y quieren echarle la culpa a alguien, son esos nombres que están ahí cuando lo revisemos. Y entendiendo que yo soy el primero, yo soy aquí como cuando llega la orden esa mágica, yo soy el responsable. En ese contexto, la pregunta es, ¿quiénes contestaron? Y cuando hablamos de quiénes contestaron, si bien la pregunta tenía más opciones, entendiendo por ello empresario con menos de 5 años, también teníamos la opción empresario con más de 5 años, pero en ese contexto, las 3 más relevantes en términos de la caracterización de la persona que contesta. Esto es muy importante porque cuando hablamos de la persona que contesta nos permite revisar efectivamente cómo se define, porque hay algunas encuestas que, entre comillas, las dejamos para el registro, pero no las utilizamos, cuando, por ejemplo, en otro colocaban que secretaria de gerencia contestó la encuesta. Claramente lo que queremos percibir es quiénes están a cargo del negocio. Adicionalmente, dentro de la identificación, un 93,5% de quienes contestaron definen su emprendimiento o su empresa o la empresa que representan en un rango de ventas menor a 2.400 UF, un pequeño porcentaje entre 2.400 y 100.000 UF, y no tuvimos respuestas de empresas sobre 100.000 UF. Aquí aparece un tema que es nuevo en términos de cómo se identifican las empresas. Aparece, y lo voy rayando, una situación que, si bien yo me atrevería a adelantar que la pandemia generó este espacio, hoy hay muchas empresas que
se autoidentifican no como productora de bienes ni prestadora de servicios, sino que como elaboradora de servicios alimenticios, y eso incluye todo lo que significó la pandemia. Y tal vez lo más importante, que el 94, casi el 95% de ellas ocupa algún tipo de aplicación digital para su empresa, desde una página web, desde un correo electrónico, lo cual habla de un alto grado de digitalización. Otra cosa es para qué los están utilizando. Eso en un breve resumen de lo que son quienes contestaron. Cuando nos vamos a lo que están utilizando hoy día, y al momento de hacer las consultas, déjenme mover esto porque claramente ahí está, ahí sí. Y hablamos de vender, que sin lugar a dudas para un emprendedor, un empresario, es uno de los elementos más relevantes, al revés de lo que yo pensaba, y ahí puede que esté un poquito viejo, y mis hijos me dicen boomer, por lo mismo. Instagram es un canal que yo no me habría imaginado cómo tiene una relevancia en términos de que por lejos es el canal más utilizado, de ahí bajamos a la web propia, y en otro hay todo tipo de herramientas, siendo estos los principales. Algunos hablan de que hoy día están vendiendo por TikTok, otros que ocupan LinkedIn. Yo la verdad es que nos pusimos a revisar y efectivamente existía. En algún momento pensamos que no existía, no se utilizaban esos canales, pero sí. Cuando les preguntamos cómo cobran, en otras palabras, cómo ingresa el dinero a la caja, transferencia bancaria, Transbank, y aparecen todo lo que vamos a llamar las billeteras digitales o billeteras electrónicas como un elemento relevante. En otros tenemos cheque, en otros tenemos crédito, pero en términos formales, hoy la gran mayoría de ellos utiliza herramientas electrónicas para su cobro. Interesante saber cómo están representados en términos de las herramientas que mantienen permanentemente vigente. Yo creo que aquí hay una conversación, como bien decía el director y el decano, de que hoy día los canales de venta están mutando, y en ese concepto la página web, que debe haber sido el primer canal de venta digital que apareció o de difusión de tus productos, sigue marcando uno de los principales. Más adelante vamos a ver si efectivamente la están utilizando detenidamente. Cuando hablamos de invertir en publicidad o publicitar tus productos o la empresa, hay un mercado, lo voy a llamar paralelo, porque no estamos hablando de vender tus productos, sino que un mercado adicional en términos de la inversión. O sea, cuando hablamos de emprendedores, pequeñas y medianas empresas, hablar de un rango entre 50.000 y 100.000 pesos mensuales es bastante considerable, sobre todo cuando veamos el nivel de ventas en que se mueve. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, más del 35%, tiene ventas promedio mensuales entre 100.000, perdón, entre 1.000.000 y 1.500.000. Entonces, cuando hablamos de 100.000 de gasto en publicidad, hablamos de el 10% de las ventas. Entonces, aquí hay un tema interesante a abordar, porque claramente los focos de lo que conocimos tradicionalmente, después le vamos a también preguntar a Roberto al respecto, de lo que era la forma de hacer publicidad antiguamente, yo creo que hoy día ha mutado tremendamente y pasa a ser un elemento relevante en términos de su participación en el presupuesto. Con respecto a las personas que trabajan directa o indirectamente, tenemos 55 de las 322 que declaran ser únicos. Aquí hay un concepto que acuñó un colega mucho tiempo atrás, que habla de la nanoempresa, no de la microempresa, de la nanoempresa, donde es uno el que finalmente realiza todas las funciones, con dos, y cuando ya hablamos de más de 10, empieza a disminuir considerablemente este espacio. Por lo tanto,
claramente las tenemos en el rango de micro, pequeñas y medianas a quienes nos contestaron. Aquí ya vamos a tomar datos que puede ser de interés. Cuando les consultamos que ellos reflexionen sobre cuáles son sus fortalezas con respecto a sus competidores, muy bien lo decía el decano, la relación con los clientes, esa relación de confianza, el trato directo, que son valores importantes de considerar a la hora que se hace la autoevaluación. Producto o servicio único en el mercado, cuando hablamos de los conceptos de diferenciación. Por ahí vi que venían entrando algunos colegas que se dedican a marketing y otras áreas, así que por ahí van a estar. Y finalmente, la calidad humana de los colaboradores. Dicho de otra manera, los elementos principales que uno revisa con sus estudiantes a la hora de querer ser diferente en el mercado, ser competitivo. Pero por otro lado, cuando hablamos de cuáles son las principales debilidades, yo creo que hay un punto interesante. Y aquí después a nuestros panelistas les voy a dejar el espacio. ¿Y por qué hay un punto interesante? Porque claramente cuando hablamos del precio de venta, pasamos a discutir del margen automáticamente. Y por lo tanto, los costos o la eficiencia también pasa a ser relevante. Y ahí tenemos un desafío, principalmente los que trabajamos en ingeniería. El uso de otras herramientas para apoyar su gestión de negocio. Y la velocidad de respuesta ante los clientes. Como las principales debilidades, entre otras. Para el futuro, yo aquí estoy presentando un resumen bastante rápido de lo más relevante. Pensando en el futuro inmediato, eso quiere decir los próximos 2 años, ¿cuáles son sus principales necesidades? Bueno, acceso a crédito no es algo que hayamos descubierto la pólvora, es relevante en cualquier organización. Pero aquí aparece un punto que desde nuestra mirada es relevante. La gestión contable y tributaria. Y cuando vamos a la pregunta abierta, la vuelven a refrendar. Y aquí yo he conversado con varios amigos emprendedores o pequeños empresarios. Una cosa es vender y otra cosa es darse el tiempo de cobrar. Y ahí también hay necesidades inmediatas, y abro la discusión aquí a quienes representan empresas que prestan estos servicios. Aquí hay una necesidad inmediata de nuestros potenciales emprendedores o pequeñas empresas. Nuevamente, pensando en el futuro, las principales necesidades en recursos humanos. Aquí viene un tema interesante, que es el trabajo, a mí me gusta llamarlo el trabajo coyuntural. En determinados TIC necesitamos gente. Aquí viene un tremendo desafío porque se da una dualidad. La gente busca estabilidad y aquí lo que buscamos es un evento coyuntural. Todo lo que significa aportar bienestar o mejora a tus funcionarios. Y volvemos a los dos temas relevantes, cómo atender a nuestros clientes y cómo mejorar las condiciones de nuestro equipo en términos de uso de herramientas para el comercio electrónico, entendiendo por comercio electrónico cualquier elemento que se haga por vía digital o cualquier tipo de transacción. En términos de tecnología u otros, esto súper importante. Aquí los amigos de la banca, yo no sé si ustedes han ido a sacar una cuenta empresa como emprendedor, es un tema importante. Y lo segundo, entendemos que si vamos a hablar de plataformas digitales, sin celular, sin telefonía, sin acceso a internet a precios competitivos, dejamos de ser competitivos. Entonces, ahí tenemos varios elementos que hoy día son necesidades o son desafíos para este futuro emprendedor. Y finalmente, en términos de equipamiento o espacio, alianzas de descuento en la compra de equipamiento tecnológico. Por lejos.
Aquí yo me atrevería a decir que hay algunos elementos interesantes. Desde nuestro punto de vista, este es el más interesante, porque cuando un emprendedor o una pequeña empresa te dice que en el futuro lo que necesita es que deberíamos diversificar nuestra oferta de servicios, de productos, dice relación con que hay alguien que te está pisando los talones o hay un cliente que ya no le interesa lo tuyo. Por lo tanto, yo creo que hay un tema muy, muy interesante quienes trabajan los temas de innovación, quienes trabajan los temas de emprendimiento, de cómo apoyamos a estos emprendedores a agregar más valor a lo que ya tienen o a generar valor nuevo. Y por otra parte, un tema bien interesante en términos de lo que significa este paradigma de los unicornios. Por supuesto, todos o una gran mayoría quiere, ojalá, consolidar su negocio e invitar a un tercero para expandirse. Finalmente, en la pregunta abierta, lo agrupamos en las que eran más repetitivas. Hay una discusión que no es necesario a propósito de los temas digitales o del comercio electrónico. Aquí esta situación es permanente, yo creo, indistintamente del canal que se ocupe. Los clientes grandes muchas veces ponen o imponen ellos sus condiciones. Aquí muchos emprendedores plantearon el tema de los lugares de uso público, el metro, la Navidad, pero yo me atrevería a decir que hay una queja muy particular al tema municipal en términos del clientelismo, porque nombran mucho, o sería que ya estábamos cerca de la fecha, todos los temas asociados a, ¿cómo es que se llama esto? Los temas asociados a las ferias de Navidad, todo lo que dice relación con tener un mejor acceso a las herramientas y o políticas públicas para el desarrollo de los emprendedores. Hay frases bastante interesantes al respecto. Y aquí aparece un punto que nos llamó profundamente la atención. Y nos significó investigar, porque había un punto que nosotros no lo manejábamos, que dice relación con que la ley permite que determinados rubros que tú desees participar, puedes ocupar hasta el 25% de tu domicilio habitacional como comercial sin hacer el cambio del uso de suelo. Y varios plantearon esto porque hay un desconocimiento absoluto en las instituciones de que esta ley se los permite. Entonces, cuando ellos llegan a la formalización de su emprendimiento, generalmente son rechazados porque su emprendimiento está en su casa y le dicen que tiene que cambiar el uso de suelo porque pasa a ser una actividad comercial, pero la ley efectivamente tiene una salida y eso es absolutamente desconocido. Finalmente, hay mucho, no sé si la palabra es estafador, pero por lo menos muchos participantes en la red que son poco confiables a la hora de vender o prestar servicios y sin lugar a dudas, al momento de formalizarse, la permisología o la cantidad de trámites a realizar. Eso es un breve, pero muy breve resumen para estar en la hora 9:30 de lo que fueron los resultados. Y en ese contexto a mí me encantaría invitar a María Fernanda, a Tomás, a Marcos y a Rodrigo. Ya vamos a ver cómo nos vamos a ordenar. Tenemos 30 minutos y después le vamos a abrir al público. Yo les voy a pedir intervenciones bien cortitas a cada uno para que vayamos haciendo varias rondas. Pero en ese contexto me encantaría poder saber de parte de ustedes, como nuestro panel de expertos, antes de abrir a público general, los resultados les son coherentes, o alguno de ustedes me va a decir, ¿sabéis qué, Mauro? Yo no sé a quién entrevistaste, pero esto no tiene nada que ver con la realidad que estamos percibiendo. Saber un poco qué más, o por último, ¿sabes qué, Mauro? Este estudio que hicieron es precioso, es maravilloso, pero nosotros necesitamos direccionar hacia otro lado porque esto no nos sirve. Conocer la opinión de ustedes y obviamente voy a partir con María Fernanda, que es egresada ingeniera civil nuestra de la empresa Tempo. María Fernanda, todo tuyo la audiencia. Hola a todos, me voy a disculpar de antemano porque tengo una voz horrible, efectos de cambio de estación. ¿Sabes qué? Mauro, revisando el estudio, escuchando lo que comentabas, va en plena sintonía con lo que nosotros estamos advirtiendo desde la banca. Contarles un poco, yo vengo del mundo de la banca tradicional, llegué en marzo acá a Tempo con un desafío súper interesante, que es crear un ecosistema para los emprendedores.
para las pymes de Chile. En ese sentido, se vienen novedades próximamente, para que estén atentos a todos los canales que tenemos, pero principalmente, y ahí es donde logramos hacer mucho más contigo, con Mauro, al momento de entrevistar a los emprendedores, de conocer la realidad de las pymes de Chile, efectivamente el acceso a la banca tradicional es algo que es absolutamente difícil. Se encuentran con un muro de 5 metros imposible de escalar, principalmente porque necesitan mucho tiempo de formalización, carpetas tributarias que muestren flujos contables, que digan al banco que son personas que sujetos de crédito con bajo riesgo. Entonces, en un contexto en el que estás recién emprendiendo, donde el riesgo es muy alto, claramente esos clientes no van a llegar a un banco tradicional. Y de ahí que se genera acá un problema significativo, que es donde los clientes empiezan a utilizar sus propias cuentas corrientes para poder armar el negocio. Entonces, ocupo la cuenta corriente, ocupo la línea de crédito, ocupo la tarjeta de crédito para ir al supermercado, pero también para comprar los insumos de mi empresa. ¿En qué momento logro sanear mi empresa? ¿En qué momento logro diferenciar cuáles son los ingresos que se están generando por el negocio, cuáles son los gastos que se están generando de este negocio? Y ahí va la segunda derivada. El acceso a crédito es sumamente difícil porque nuevamente no tengo cómo demostrar la sana salud de mi empresa. No tengo cómo, a través de una cuenta corriente tradicional de empresa, decirle, ¿sabes qué? Todos estos movimientos corresponden efectivamente a lo que yo he hecho. Y lo otro, que es súper importante, que lo decía también Esteban al comienzo, la tecnología va de la mano hace mucho tiempo con las empresas y todos pensábamos que de a poco se iban a ir adaptando, pero la pandemia nos puso en una posición en que necesariamente se tuvo que acelerar la tecnología, la implementación de diferentes modalidades, porque si no, la posibilidad de morir en el intento de hacer un negocio era muy alta. Tuvimos mucha gente en pandemia que perdió sus puestos de trabajo o se vieron disminuidas sus posibilidades y también vieron que un negocio era la nueva oportunidad para partir, para tener un nuevo acceso a otras fuentes de ingresos, y ahí también teníamos un grupo masivo de nuevos emprendedores que no son tan familiarizados con los conceptos básicos de una economía o de cómo funciona una empresa, porque vienen de rubros muy distintos, como puede ser desde el mundo de la educación, desde el mundo de la salud, y ahí es clave los roles que pueden jugar tanto las universidades como todas las empresas o instituciones que están trabajando en el ecosistema de las pymes. Hay que apoyarlos con educación, hay que apoyarlos con herramientas tecnológicas y prácticas que le permitan facilitar la vida. Nosotros queremos que el emprendedor venda, que la pyme venda. La contabilidad, el marketing, el orden que llevan por atrás del inventario, o de cómo se hacen todos estos flujos para que finalmente el paquetito llegue a la casa de otro cliente, no debiese ser su dolor de cabeza. Debiese estar solucionado a través de diferentes herramientas. Y ahí creo que, bueno, y Tomás, con el que llevamos tiempo trabajando también, sabe y tenemos la certeza de que hay que entregar un ecosistema completo. Y finalmente mi llamada es que a las universidades, especialmente ustedes como institución pública, sean parte y protagonistas de este cambio, de esta forma de entregar la herramienta, más allá del estudio que está buenísimo, es ahora cómo hacemos una bajada práctica a estos análisis y cómo vamos trabajando en cerrar las brechas. Así que eso, Mauro, por mi parte. Gracias, aquí nos ordenamos como ustedes quieran. Tomás, Marco, a Rodrigo lo dejará al último porque es de la casa también. Así que a Rodrigo y Marco, Tomás, como ustedes quieran. Dale tú, Marco. Gracias, Tomás, gracias, Mauro. Bueno, o sea, primero corresponde felicitar el estudio, Mauro, porque es muy interesante y ojalá se siga haciendo y profundizando, porque hay varios temas más que se pueden investigar en la misma línea. Lo primero es que te tengo una buena noticia, Mauro, ¿ya? Las MIPYME son aproximadamente 1.200.000 empresas, ¿ya?
y los emprendedores en este país son 19 millones, ¿ya? Por lo tanto, estadísticamente tu encuesta está perfecta, ¿ya? Porque en el fondo, desde alguna perspectiva, cualquier chileno puede ser emprendedor, ¿ya? Pero sin embargo, creo que hay que relevar y yo diría que pontificara la necesidad de formalizar, ¿ya? O sea, creo que hay que sacarle al mundo del emprendimiento, ¿no es cierto?, esa característica media hippie que no me interesa formalizar, que yo quiero seguir como soy, todo el cuento, porque traba todo lo demás, po. O sea, ¿cómo puedo llegar al crédito si no soy formal y no puedo mostrar números, ¿no? O cómo puedo presentarme ante impuesto interno para aclarar mi situación tributaria. O sea, todo se encadena. Por lo tanto, creo que la formalización es un tema que es clave en el mundo de la digitalización y de las pymes principalmente. La digitalización, desde el punto de vista personal, y probablemente representa un poco lo que hace EGMA, ¿no es cierto?, llega de alguna otra forma a democratizar el comercio, ¿ya? ¿Por qué? Porque permite, ¿no es cierto?, incorporar muchos actores, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Porque los grandes operadores entraron fuerte en la digitalización y entraron, ¿no es cierto?, para de alguna forma también, ¿no es cierto?, tomar el control del modelo. Por lo tanto, creo que las políticas públicas, ¿no es cierto?, y también las pymes y ojalá asociadas, tienen que tomar el mando y el control de esto, ¿no es cierto?, blindándose de alguna otra forma respecto a lo que están haciendo los grandes operadores, las grandes empresas del retail principalmente, que probablemente lo van a hacer bien porque tienen recursos, o sea, no es mucha gracia, pero creo que hay un buen trabajo y principalmente gremial para blindar la digitalización en pyme y el comercio electrónico en pyme. Interesante también es que creo que hay que trabajar muy bien la visión y el trabajo entre lo que es la empresa tradicional y principalmente la manufactura tradicional y cómo la conectamos, ¿no es cierto?, con aquellas empresas, ¿no es cierto?, que son emergentes y que están digitalizadas. Creo que ahí se puede generar un concepto de cadenas locales de valor que nos puede dar valor a todos, ¿ya? O sea, la empresa tradicional necesita digitalizarse, ¿ya? Y principalmente, ¿no es cierto?, en áreas como la manufactura, ¿ya? Y hay emprendedores, ¿no es cierto?, y empresas que son mucho más nuevas que ya están en ese tema. Por lo tanto, creo que tenemos que buscar la forma de conectarla y darle más fluidez al tema. Quizás, ¿no es cierto?, eso hay que medirlo de alguna forma. Otro tema que a lo mejor hay que incluir de alguna forma en futuras encuestas, estimado Mauro, es que efectivamente la digitalización del comercio electrónico normalmente rompe las fronteras, ¿ya? Es transfronterizo, ¿ya? Tenemos tratados comerciales, ¿servirán los tratados comerciales, ¿no es cierto?, para los fines de la digitalización? ¿Serán solamente buenos anuncios? ¿Lo estarán usando, ¿no es cierto?, quienes están en este tema? Lo más probable es que solamente parcialmente o no sé, ¿ya? A lo mejor es pregunta para investigar en la siguiente serie. Por ahí me quedo por ahora, Mauro. Tomás. Primero que todo, agradecer un montón, Mauro, el trabajo que se ha hecho. Creo que está súper bien logrado, y acá lo mejor de todo es empezar a ver ya cómo los datos van evolucionando en el tiempo. Yo creo que nosotros este es un punto de inicio, y lo interesante va a ser justamente eso, y ver si es que efectivamente todo lo que se está haciendo a nivel de políticas públicas, lo que se está aportando desde el mundo privado, ¿verdad?, y lo que también se está haciendo desde el mundo académico, empieza a generar impacto. Nosotros desde Apanio, la verdad, partimos desde todo lo que realizamos, parte desde un dolor o desde ver una problemática a nivel macro en Latinoamérica que no solamente nos ocupa, pero nos preocupa un montón. Yo no sé si todos los que están acá presentes saben, pero
el 98% de las empresas formales, o sea, voy a dejar de lado todo lo que es informal, de América Latina son micro y pequeñas empresas. Y sin embargo, en América Latina representan solamente el 12% del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Cuando uno lo compara con otras zonas geográficas y otras zonas económicas, para dar una referencia, la Unión Europea, nos encontramos que los micro y pequeños empresarios, si bien son parejos la cantidad de empleo que representan, en términos de Producto Interno Bruto, llegan hasta el 36%. O sea, los micro y pequeños empresarios son prácticamente 3 veces menos productivos o producen 3 veces menos que lo que estarían haciendo en sus símiles en otros sectores económicos. Cuando uno entra en la parte académica y entender, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Se te entregan 2 grandes causas. De hecho, nosotros trabajamos mucho con algunos estudios de la CEPAL, que me parece que también, que estamos en un ambiente académico, está bueno resaltarlo. Y las 2 grandes razones que se entrega, uno tiene que ver con la nula o baja capacidad de exportación que tienen los micro y pequeños empresarios, y ahí Marcos creo que da en el clavo con lo que dice. Es el 1% de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica exporta. Y tenemos tratados de libre comercio, ¿verdad? Existen las formas. Y el otro gran problema tiene que ver con la transformación digital, con el uso y acceso a herramientas digitales para poder hacer de sus procesos de venta, de control de stock, de envío, de pago, de cuentas, etcétera, mucho más productivo. Y eso es una de las cosas que es cosa de salir a la calle, hablar con emprendedores en feria, y te das cuenta que estamos muy lejos. Creo que acá hay que partir concientizando el por qué el subirse a este carro de la transformación digital va a ayudar. ¿Ya? Y ahí desde el mundo privado, desde la parte pública, desde la academia, tenemos mucho que hacer. Partir con el primer llamado a la invitación a formalizarse, que es el primer gran paso, porque eso te va a dar acceso a muchos productos digitales que van en este camino súper virtuoso de cara a los micro y pequeños emprendedores. Lo quiero materializar con una reflexión o con un pensamiento que nosotros acá manejamos y también nos guía mucho en nuestro actuar. Cuando uno ve el estudio, una de las cosas que más llama la atención es que efectivamente los microempresarios se quedan alrededor de la facturación mensual de 2 millones, 1,5 millones, ¿ya? Eso no es algo particular de este estudio, creo que es bastante representativo de lo que nosotros también nos toca ver. Cuando uno hace el quiebre de, bueno, de cuánto es una micro o una pequeña empresa, estamos hablando que una pequeña empresa ya en el rango inferior está facturando aproximadamente 7 millones de pesos. En el superior es mucho más alto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los microempresarios? Es que se están quedando pegados en el 1,5 millones y los 2 millones. Si es que uno le quita los costos de venta, los gastos fijos, termina siendo un emprendimiento que se logra pagar un sueldo prácticamente a una persona, con el riesgo que significa que un mes a lo mejor fue bajo y no ganó y no pudo pagar los gastos fijos que él tenía a modo personal. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Primero, ¿cómo salir de esa trampa del 1,5 millones o los 2 millones? El acceso a crédito para poder tener stock, ¿sí? Tener stock de producto, poder de alguna otra manera hacer una gestión mucho más eficiente con el stock. Hoy día, no sé si ustedes conocen lo que son los modelos de fulfillment, pero claro, hoy día un microempresario no puede hacer fulfillment porque no tiene stock. Y no tiene stock porque no tiene crédito. ¿Sí? El fulfillment obviamente ayuda un montón porque te permite tú sacar tus productos desde tu casa, dejarlo en una bodega centralizada, y el tiempo que se gana desde que tú recibes un pedido y se despacha, se automatiza y evitas tú tener que estar con la mamadera en una mano, con la caja en la otra, armando el paquete, perdiendo el tiempo, llevándolo al courier, ¿verdad? Que eso es sumamente complejo y devastador y que se pierde mucho tiempo. Ahora, yendo al punto central de esta reflexión, si nosotros queremos que los microempresarios tengan acceso a créditos, que lo vimos que era su principal dolor, es importante que entiendan que en el mundo actual, en el mundo de la fintech, ¿ya? Yo trabajé un tiempo en fintech, ahora estoy en Apaneo, que también nos relacionamos dentro de este ecosistema, trabajamos con Tempo, que son grandes aliados nuestros. Hay que darse cuenta que el mundo cambió en la forma en cómo se entregan los créditos, ¿ya? Antes, efectivamente, y no quiero ser despectivo, pero
pero hasta les diría que ya no solamente se miraba cuánto era la primera línea o la última línea de una empresa, yendo a presentar todos los papeles burocráticamente, sino también le veían la cara. Y suena súper feo, pero efectivamente le veían la cara, para ver si es que esa persona denotaba confianza o no denotaba confianza. La gracia del mundo digital y de la transformación digital es que ya no tenemos que ver caras, dejamos los prejuicios de lado y empezamos a ver datos, ¿sí? Empezamos a ver una información y hay todo como un track record para atrás, un track record, perdón la palabra, es toda la información histórica de la persona, no solamente de cuánto vende, sino también cuánto gasta. Todos sabemos que la salud financiera no tiene que ver solamente con tu nivel de ingreso, tiene que ver también con qué tan ordenado eres tú en tu proceso productivo, ¿verdad? También empezamos a ver cómo vende, cuánto vende, cuáles son sus hilos de venta, cuándo es más, cuándo tiene una mejor, cuándo es un mejor momento para entregarle un crédito y no. Y lo más importante en los créditos modernos y los créditos digitales es que, yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado, han hablado con alguna entidad fintech, ya en el mundo financiero y tecnológico, el tema del crédito, que todos te dicen, oye, sí, entregar créditos hoy día no es difícil. Eso no es lo difícil es cobrarlo. Y la gracia, cuando uno se entra a este carro virtuoso de la digitalización, es que el día de mañana tú vas a poder tener empresas que dan acceso al crédito, pero que también están ligadas con la parte transaccional, es decir, con las ventas en línea del microemprendedor, por lo cual, en vez de tener que ir a mandarle el parte o el DICOM para ir a cobrarle el crédito a la casa, simplemente lo va a poder debitar pequeños pedacitos de la venta y de manera automatizada, logrando realmente generar un ecosistema, uno, con tasas mucho mejor colocadas por mucha mejor información, y además reduciendo el riesgo de cobranza, generando un ecosistema mucho más virtuoso. Yo invito a todos los emprendedores que están acá que no le tengan miedo a la digitalización, que es súper importante, porque si se suben, vamos a generar este ciclo virtuoso que tanto hablaba. Por último, y aprovechando que estamos en un ambiente también académico, una de las cosas que nosotros hemos notado, primero que creo que hay que hacer un llamado de atención de dejar de hablar de pymes como si fuesen todos los pequeños empresarios del país. Empecemos a cambiar el lenguaje, porque hoy día cuando hablamos de los chicos estamos hablando de MIPES, e incluso de una micro, una pyme a un pequeño, hay un mundo de diferencia. Los problemas son distintos, los dolores son distintos, el grado de digitalización es distinto. Y para los MIPES, o para los microemprendedores, yo particularmente voy a hablar, o incluso para los nano, como escuché por ahí, tenemos un problema que a nivel sociedad tenemos que solucionar, que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con qué tan fácil presentamos la información. ¿Ya? Yo he hablado con un montón de microempresarios, y cuando tú le decís, oye, pero ¿por qué no tienes e-commerce? Te dicen, ¿y qué es esa cuestión? No, yo no me relaciono con cosas en inglés. Pero cuando tú le dices, bueno, ¿por qué no tienes una tienda para que puedas vender digitalmente? Ah, ahí cambia la cosa. Estamos acostumbrados a tecnicismos que vienen de otros países, nos encanta el Spanglish, todos nosotros estamos como sentados como en una nube medio tecnócrata. Y si queremos realmente acercar a los micro y pequeños emprendedores, tenemos que realmente hacer un cambio de switch, acercarlos y demostrarles que las brechas de conocimiento que ellos tienen muchas veces son incluso ilusiones. Y ahí tenemos que estar nosotros, todos nosotros los que estamos acá sentados. Tomás, gracias. Rodrigo, desde el mundo de la academia hemos tenido varios emplazamientos a quienes estamos en este lado, así que te vamos a tirar la pelota en esta conversación. Estaba escuchando atentamente. Sí, bueno, primero, Mauro, a ti agradecerte la encuesta. Creo que un trabajo arduo que tiene buenos resultados y se ven, ¿cierto?, a simple vista. Y ahí te puedo dar el espacio también para un poco conversar de lo que recién, ¿cierto?, mencionaba Tomás. Pero centrándome en lo que tú presentaste con respecto a los resultados, creo que hay, desde la disciplina de la informática, hay harto apoyo y cosas que claramente se pueden hacer y que se están haciendo. Creo que lo mencionó en un momento María Fernanda, bueno, y ha salido un tema recurrente. Muchas veces vemos o analizamos la pandemia desde los puntos negativos, ¿ya? Que tienen muchos puntos negativos, por supuesto. Pero si algo es innegable, es que la pandemia aceleró unos procesos de transformación digital de manera impresionante. Nosotros, por ejemplo,
el teletrabajo, nosotros no lo veíamos tan cercano. En informática, que si bien es una disciplina que efectivamente se presta como fácilmente para esa forma, nosotros no lo visualizábamos tan cercano. Lo proyectábamos por, no sé, 2026, 2027, donde se iban a transformar, ¿cierto? Estas empresas iban a focalizarse más, ¿cierto?, en trabajo a distancia. Ya pasó, o sea, de hecho, ya las ofertas de trabajo, ofertas de empleo, prácticas profesionales, son todas, se ofertan en teletrabajo y se solicitan en teletrabajo. Las personas que están buscando empleo, probablemente uno de los requisitos que buscan, más allá también del sueldo, es la prestación de que se trabaje en esa modalidad. Entonces, cuando hablamos de transformación, ¿cierto? Transformación digital, creo que la pandemia le hizo un flaco favor a esto, aceleró procesos que nosotros veíamos que se venían, pero que se dieron y se gatillaron en 2 años, en 1 año probablemente. Así que mencionar ahí, ¿cierto?, que modificaciones que se hicieron, no sé, a leyes, a decretos, permitieron realizar, ¿cierto?, actividades, por ejemplo, el tema de los emprendimientos, que claramente también nace de esta situación. Muchos emprendedores que nacen en pandemia, ¿cierto?, porque pierden su empleo. Y justamente me quiero quedar con una cosa que tú mencionaste, para no alargarme tanto, que tiene que ver con la publicidad y por dónde venden, que son como las dos cosas que me interesaron bastante de la encuesta de la que se realizó. Vender por Instagram, a lo mejor tú no lo veías tan cercano, pero o sea, yo lo veía día a día. O sea, nosotros mismos, y no quiero usar la palabra vender, pero nosotros mismos publicitamos la admisión, por ejemplo. La admisión a la universidad, la misma universidad se da cierto cuenta de que es muy fácil, y quiero usar entre comillas, es muy fácil tener un teléfono en la mano con internet donde te llegan notificaciones por una aplicación que se usa de manera masiva, que es Instagram, para poder, no sé, decirte cuándo son los ingresos, cuándo es la admisión, cuándo es la prueba, en nuestro negocio que es la universidad, ¿cierto? Pero también en las ventas, los emprendedores usan mucho esta comunicación directa, inmediata que existe para poder ofrecer sus servicios. Y en eso, por ejemplo, hay empresas que se dedican a esto. ¿Ya? No sé si has escuchado una que se llama Like for Like, o sea, que uno puede pagar para que diferentes personas de diferentes lados del mundo te den like para que ¿cómo se llama?, tus publicaciones vayan teniendo un score superior en esta línea. Entonces, efectivamente, hay mucho esfuerzo en que estos emprendedores, emprendedoras, ¿cierto?, que logran estar en el mundo digital, usen estas herramientas tecnológicas. También ahí, por ejemplo, lo mencionaba, y aquí le doy la palabra, ¿cierto?, a Tomás. Habían, dentro también de las preguntas que mencionaste, había una que decía, ¿cómo te sentirías mayor apoyado? Si es que no mal recuerdo. Y efectivamente, el apoyo con la tecnología, necesitar cierto dispositivo electrónico, ¿cierto?, sería súper útil para poder, ¿cierto?, gestionar mejor las ventas. Creo que es súper relevante. Si, tú lo mencionaste, si no está en internet, casi que no existe. Las empresas en retail efectivamente te ofrecen muchas mejores ofertas, muchas mejores prestaciones cuando tú compras por internet que cuando tú vas a la tienda. Tú vas a la tienda y quieres algo y probablemente no está en la tienda porque no está, porque tener la tienda es muy costoso, tener un vendedor, tener el producto, el arriendo, etc. Pero en internet, la misma tienda, el mismo retail, lo que sea, te ofrece 10 versiones diferentes de lo que tú estás buscando. Entonces, esta transformación, esta venta que se hace, ¿cierto?, por internet, ha tenido, o va a seguir teniendo, ya no es que haya terminado, de hecho va a seguir aumentando, un rol importante en el crecimiento, como lo mencionaba también Esteban, un rol de crecimiento en todo lo que es, ¿cierto?, el país. Y a nivel global, en general uno no solamente compra en Chile, compra o por eBay o por AliExpress o diferentes, ¿cierto?, instituciones. Así que yo felicitarte, Mauro, creo que me quedo con hartas buenas impresiones de lo que tú o el grupo, ¿cierto?, hizo con respecto a dónde quería conducir la encuesta. Me hace mucho sentido muchas de las preguntas que hiciste. Así que eso, muchas gracias por la invitación también. Gracias, Rodrigo. A ver, una moción de orden, pues ya vamos más o menos pillados a la hora. Levantó la mano Tomás, levantó la mano María Fernanda, y yo también quiero hacerle una consulta a Roberto. Entonces, hagámoslo de la siguiente manera. Tomás,
que se nos perdió, Tomás, se nos fue. María Fernanda, 30 Acá segundos. estoy. ¿A dónde está Tomás? Se me perdió. Bueno, pues está por ahí. Ahí está. Entonces, Tomás, 30 segundos, María Fernanda, Sí. 30 segundos, Roberto, y de ahí Luis Escobar para ir cerrando. Vamos. Súper breve, y a propósito de algo lo que dijo Rodrigo, no nos tenemos que olvidar que este estudio presenta un sesgo, ¿ya? Que es bueno saberlo, y ojalá ni siquiera corregirlo, porque esto es para futuro, para cómo poder robustecer este proyecto, que es que acá estamos preguntándole digitalmente a microempresarios, ¿ya? Y créanme que el señor Juanito, que vende longaniza en la feria de Chillán, no respondió la encuesta. Entonces sería genial el día de mañana empezar a ver cómo la percepción de necesidades varía según qué tan digitalizado o qué no tan digitalizado está. Obviamente un estudio en campo es mucho más costoso, eso es tema paralelo, pero eso es también endémicamente uno de los grandes problemas de lo que estamos viendo en Chile, que mucha gente ni siquiera puede responder esta encuesta porque no lo encontramos online. Eso. No te preocupes, Tomás, estamos esperando que a Apaño le vaya bien y con el auspicio del próximo año para la encuesta vamos a poder tener personal en terreno, así que no te preocupes. María Fernanda, 30 segundos y de ahí quiero hacerle unas consultas a Roberto. Mauro, y te decir que más que a Apaño le vaya bien, es que hay harto alumno en ramos terminales que les podría servir incluso como tema de tesis. Siguiendo la línea de lo que decía Tomás, nosotros también hablamos mucho de las fintech, hablamos mucho de la tecnología, pero aquí hay una brecha digital que viene desde antes, que es necesario que retomemos, que también va de la línea de lo que en algún momento tú decías, hay mucha generación en este momento interactuando. No es lo mismo un emprendedor de 60, 70 años que un emprendedor de 20 años que posiblemente es un nativo digital que entiende el mundo de otra manera. Ahí tenemos un rol clave que es hacer una bajada funcional y práctica de qué son las tecnologías y cómo las ponemos al servicio de las personas finalmente y no al revés. Y lo último, bajo estos mismos conceptos, la banca tradicional, el acceso a créditos tradicionales también se está modificando. Actualmente, y si ustedes lo pueden revisar en algunos estudios, se está trabajando mucho, se está llevando mucho a cabo el factoring. Factoring antes se pensaba solo para grandes empresas, ahora el factoring también para pequeñas empresas, porque tienen mucho más rápido el dinero para poder trabajar, porque la gestión de cobro lo hace una empresa tercera, entonces ellos aseguran que van a poder tener capital de trabajo rápido dentro de su mismo dinero, sin endeudarse. Entonces, por ahí también van los próximos desafíos de Tempo, de cómo nosotros hacemos que, además de tener una cuenta empresa para todos los emprendedores, para todos los negocios, es también cómo les vamos dando diferentes alternativas de financiamiento sin romper o de su caja, sin llevarlos a un endeudamiento que los vuelva financieramente incapaces, ¿ya? Así que eso por mi lado, nuevamente agradezco la invitación, agradezco el informe, seguro que por ahí les voy a mandar algunos más comentarios para que los sigamos revisando y abriendo para el próximo año. Oye, Roberto, quería hacerte una consulta. Dentro de tus años de experiencia, a ti te tocó ver algo que a los lolos aquí ni se imaginan, que era el viejo moviendo la fresa ahí y de a poquitito moviéndola milímetro a milímetro y giraba el torno y metiendo la herramienta, 2 días de trabajo recién para hacer una pieza redonda en acero inoxidable. Pero ese tránsito tú lo viviste desde eso, me imagino que en la empresa familiar lo vivieron en detalle. De repente pasamos al torno control numérico y hoy día hablamos de manufactura aditiva, impresoras 3D. En ese circular, en algún momento llegó la transformación digital. ¿Cómo ves tú o cuál sería tu mensaje desde tu experiencia en esa lógica hacia lo que son los futuros emprendedores a propósito de los resultados? ¿Cómo ven los cambios? ¿Son apocalípticos, como dicen algunos, o son maravillosos, como dicen otros? ¿Cómo lo ves tú? Mira, en primer lugar, yo te aseguro que en el caso particular de Fantuzzi, nosotros tuvimos robots antes que las universidades. Te voy a aclarar una situación. Ustedes fueron también unas universidades, pero lo tenían bajo la bodega. Nosotros lo teníamos funcionando los robots. Que son dos mundos distintos. A mí no me gustan los términos. Oye, yo me gustaría, ojalá que me dieran algunos minutos, porque tengo todos los puntos anotados en forma muy, muy desordenada. A mí me cargan los términos colaboradores, emprendedores. Yo cuando voy a impuesto interno no me tienen clasificado como emprendedor. Sintámonos orgullosos de ser empresarios
Y ese concepto tenemos que nazca también de las universidades, porque ustedes son incubadoras, acuérdense que ustedes generan muchos empresarios también. Y si le están vendiendo la pomada, que son emprendedores, no son emprendedores, porque con riesgo el primer día que nacieron. A mí me gustaría hacer un análisis profundo de las universidades, porque la mayor parte de ustedes son profesionales, académicos que hacen los estudios. El famoso COVID. Si no hubiéramos tenido la tecnología que tenemos en este momento, ¿cuánto sería la pobreza en el mundo? Porque gracias a la tecnología, gracias principalmente a la logística, la pobreza no aumentó, para mi opinión personal. Pueden haber aumentado décimas, se movió algo la aguja, pero gracias a lo que se había desarrollado en el mundo, el COVID no tuvo el impacto que en pobreza. Lo otro que me gustaría también, lo dijo uno de los académicos, creo, efectivamente las empresas no tienen nada que ver, y en nuestro país meten en el mismo saco los chicos, los grandes y los medianos. A mí me gustaría cambiar el término. La primera pregunta, si son empresas familiares. Yo te aseguro que un porcentaje elevadísimo son empresas. Incluso, date cuenta, Johnson & Johnson, en su publicidad pone que es empresa familiar, porque debe tener algún tipo de impacto. Aquí en Chile las empresas familiares no existen. Y ahí estaríamos clasificando de forma distinta. Y ese es un análisis que ustedes tienen que hacerlo. Para mí, opinión personal, ¿verdad? Yo aquí hago una crítica al mundo empresarial nuestro, del mundo de las asociaciones gremiales, el cual también Marcos comparte, que no deberíamos estar hablando de apoyo. Nosotros tenemos que medir a este mundo de la empresa familiar o las pequeñas y medianas. ¿Dónde están dentro del programa nacional? ¿Qué rol vamos a jugar? Efectivamente, y fue mencionado estadísticamente, antes teníamos el 80% de la mano de obra, teníamos el 50% del PIB. Hoy día efectivamente no hay más del 15%. Y los países desarrollados son del orden del 30%. Algo pasó en nuestro país en estos 30 años. ¿Para bien o para mal? Yo creo para mal. Ayer escuchaba al ministro de Economía que ustedes van a tener que también considerarlo. Se están reuniendo las grandes empresas con el ministro de Economía y dicen que después se va a reunir con los pequeños y medianos el proyecto país que tienen ellos de industrialización. Date cuenta lo importante que para la Universidad de Valparaíso. Quieren cambiar el esquema, por eso la gran discusión que se hubo del TPP-11, ¿verdad? Porque tienen un proyecto país un poco distinto. Lo otro, publicitar. Efectivamente, por ejemplo, las pequeñas empresas tienen muy poca capacidad del Google. Pues, tú sabes que de acuerdo a las palabras que uno utiliza, está en la búsqueda, primero, impresionante el impacto que tiene. Eso yo pediría que ustedes también hicieran un análisis. Una empresa que tenga Google y una empresa que tenga Google trabajada por ustedes, porque depende del lenguaje a donde uno va a ser visto primero, ¿verdad? Y va a tener un impacto en las ventas distintas. Entonces, eso es súper importante para mí. El Instagram y todo esto. Es efectivo, los viejos a veces no estamos metidos. Yo gozo y me acuso de adicto de Instagram, pero ese es un problema mío. Yo creo que el que no publicita por Instagram se quedó pegado en el pasado. Pero ese es un problema mío y ahí tienen razón ustedes, los viejos. Otra cosa que salió en la encuesta, los famosos contadores. La mayor parte de los contadores, para mi opinión personal, y no es con ánimo de ofender, a veces no es el nivel que se requiere. La mayor parte de los pequeños empresarios principalmente usan al contador que le cobre menos, y impuesto interno para ellos es un cumplimiento, no es una herramienta la contabilidad, no es una herramienta para tomar decisiones, y eso yo creo que la universidad puede jugar un rol fundamental para de capacitar a este mundo que tanto. También efectivo, lo han nombrado dos cosas, aquellos empresarios que nacen por las crisis se llaman empresarios por necesidad,
y hay estudios realizados sobre esa materia, ¿verdad? Y la mortandad es un poco más alta. Todos sabemos que antes del 5.º año, el 60% de las empresas mueren. Pero un porcentaje elevadísimo, arriba del 80%, resucitan. Y un porcentaje elevadísimo vuelven a quebrar en la segunda vuelta. Y la tercera ya se estabiliza. Por eso que en el caso particular que conozco yo en Estados Unidos, apoyan mucho a este sector porque está en el periodo de enseñanza. Caerse es parte de la enseñanza, de ser empresario. Y efectivamente eso se puede trabajar con las universidades. No comparto que las pymes tienen un 1% de las exportaciones. Estadísticamente sí, ojo. Pero a mí me tocó estar en Japón y ellos miden mucho el exportador indirecto. Por ejemplo, por poner cualquier artículo, el vino. Alguien puso la botella, alguien puso el corcho, alguien puso la etiqueta y dentro de ese encadenamiento pueden haber muchos pequeños y medianos empresarios que son exportadores indirectos. En Chile ojalá que tengamos esa clasificación porque se le podría dar un apoyo distinto. También el 1,5 millones, esto lo digo como risa porque me acuerdo siempre de mi papá, la venta negra. Ten cuidado porque muchos empresarios del 1,5 millones no venden 1,5 millones. El cajón de palo que le decían recibe un porcentaje elevadísimo, principalmente los almacenes que manejan muchos recursos en dinero. Hoy día se ha ido bajando significativamente, pero todavía existe. Y lo otro, la señal que dio Falabella esta semana. Va a cerrar el 10% de sus tiendas. Y segunda, seguramente se van a transformar en tiendas oscuras que se llaman, ¿verdad? Que la gente compra por vía virtual y se le entrega. No necesita estar físicamente. A mí me llama mucho la atención una cosa que yo tengo una persona cercana que vende el zapato, el 30% del zapato se vende por vía virtual. Yo jamás compraría, yo soy viejo, por virtual. Entonces, los consumos están cambiando, los hábitos de consumo. Entonces, al cambiar los hábitos de consumo, tú tienes que cambiar la estrategia de venta. Porque lo más importante, y eso se lo aprendí a una persona que también fue mi papá, que no estudió absolutamente nada, que lo más importante en una empresa es la venta. No sacas nada teniendo la tecnología de punta si no eres capaz de vender, porque es el oxígeno que te da la sobrevivencia de la empresa. Roberto, te voy a interrumpir, pues ya estamos medio pillados en la hora. Terminé. Había una mano pedida, Luis Escobar, con esa mano cierro para que poder hacer un cierre. Luis, tú habías pedido. Se nos arrepintió Luis Escobar. Se arrancó. No me arrancó, ahora aquí estoy. Ahí está, vamos Luis, dale. Disculpa, 2 minutos. Disculpa que entré a una reunión justamente con unos minutos, disculpa. Ya, No, okay. Lo que te quería decir un poco, de lo que he podido apreciar, yo valido mucho las cosas que tú indicas respecto a lo que es la contabilidad y la tributación, y comparto lo que dijo recién don Roberto. La mayoría de los emprendedores que yo he visto, bueno, tú sabes que está haciendo unos talleres para emprendedores en regiones, perdón, en comunas rurales, y la mayoría de ellos la percepción que tienen es que la contabilidad es para pagar impuestos, no lo ven como una herramienta para tomar decisiones. De hecho, es solamente por cumplimiento, como ustedes bien indican. Respecto del financiamiento también, avalo lo que ustedes dicen de la barrera que tienen para alcanzar el financiamiento tradicional, pero también hay otra barrera más que no han visto, que los emprendedores en general acá le tienen miedo a lo que es tomar financiamiento, tomar un préstamo, le tienen miedo. Porque una de las mayores preguntas que me han hecho es, ¿cuándo me conviene tomar un crédito? Porque me han ofrecido y yo no quiero. Eso es lo que he podido yo apreciar, un poco validando las cosas que ustedes han dicho. Y disculpen lo breve y escueto. Sí, no te preocupes, Luis. Oye, estamos en la hora, nosotros siempre hemos muy respetuosos de la hora en estas actividades. 3 cosas importantes. Por ahí vi que se sumó el profesor Verasaluce. Gracias, Mariano, porque fue uno de los precursores de esta idea.
yo la tomé y me ha tocado llevarme algunas flores, y por eso decía, agradecer a nuestras autoridades, a todos los asistentes y muy especialmente a nuestro panel que lo estuve estudiando hace 2 o 3 días, los resultados y todo, se los mandé antes, ahí lo hicimos trabajar. Y obviamente con respecto a este tipo de actividades, esperamos ya en abril del 2023 estar presentando los resultados del estudio que hacemos con ASEXMA, adelantarlo un poquitito para el segundo semestre, ya en agosto nuevamente el de plataformas digitales con todas las correcciones y los aportes que ustedes nos han hecho para hacer una encuesta más robusta. En el caso de ASEXMA, en abril del próximo año ya vamos a tener 3 estudios, por lo tanto ya vamos a tener una tendencia clara de cómo se están presentando los datos. Y obviamente vamos a seguir trabajando en esta línea. A todos los que se inscribieron, una vez que subamos el video a YouTube, les voy a mandar el video completo, más un PDF de la presentación para que la tengan a disposición en caso que deseen utilizarla. Y nuevamente, a nombre de la Universidad de Valparaíso, agradecerles a todas y todas por su tiempo y su preocupación de estar aquí presentes con nosotros. Muchas gracias.